Hoy estamos con el capítulo 23, el de campos eléctricos de distribuciones de carga continua y ley de Gauss. Recuerden que si ustedes tienen una edición más vieja del libro, es posible que los capítulos de esta parte vengan ordenados de manera distinta. Nada más para que lo tomen en cuenta. Entonces, la semana pasada nosotros habíamos estudiado cómo es que se calcula el campo eléctrico cuando lo generan partículas puntuales. Pero en muchos casos, lo que nos interesa es calcular el campo eléctrico que es generado por una distribución continua de carga. Es decir, hay alguna región del espacio donde hay tantas cargas eléctricas juntas que es posible tratarlas como si fueran un solo objeto continuo, ¿verdad? O sea, tratarlas como si fueran una sola masa y no como si están hechas de partículas individuales. Por supuesto que la materia, las cosas, en realidad a escala microscópica están hechas de partículas, pero en física clásica, en la física general, cuando nosotros queremos estudiar el movimiento de los cuerpos, pues a veces es más fácil asumir que los cuerpos están compuestos por una distribución continua de materia en lugar de estar compuestos por partículas puntuales. De la misma forma, en electromagnetismo a veces es más fácil tratar a las cargas eléctricas como si fueran distribuciones continuas en vez de ser partículas puntuales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una carga eléctrica que está distribuida en este volumen, ¿verdad? Es un volumen completamente irregular. No tiene que ser necesariamente una esfera o un cubo. Puede ser cualquier forma. Hay casos en que me interesa medir, por ejemplo, el campo eléctrico generado en este punto P de acá. Entonces, lo que uno hace en estos casos es que uno va agarrando pedacitos pequeños de carga. Vamos a agarra un cubo muy pequeñito que tenga un campo eléctrico, que tenga, pero una carga eléctrica de Q, y entonces mide el campo generado por esa partícula, por esa carga pequeñita de ahí. Y después agarra otro pedacito, ¿verdad? Y ahí va sumando. O sea, la idea es que uno va agarrando pedacitos muy pequeños de carga eléctrica del total, ¿verdad? Esa es la idea, por lo menos esa es la idea a nivel conceptual. Lo que uno hace entonces para este tipo de problemas es plantear integrales, porque una integral consiste en la suma de un montón de cosas pequeñitas, ¿verdad? Y se hace uso de la densidad de carga eléctrica. Pero la densidad puede ser de tres tipos. En primer lugar está la densidad volumétrica. La densidad volumétrica, por lo general, se representa con la letra ρ y es igual a la carga eléctrica almacenada en un volumen. Por lo tanto, la densidad volumétrica va a tener unidades de Coulomb entre metro cúbico, o entre litro, o entre centímetro cúbico, ¿verdad? La letra ρ, por cierto, es la misma letra que usamos para representar la densidad de los líquidos. En otros casos, podemos usar más bien la densidad superficial, o sea, la densidad por unidad de área. La densidad superficial se representa utilizando la letra sigma y es igual a carga sobre área. Entonces, la densidad superficial va a tener unidades de Coulomb entre metro cuadrado. Y por último tenemos la densidad lineal. La densidad lineal se representa usando la letra lambda, que era la misma que usábamos para referirnos a la longitud de onda. Y entonces lambda es igual a la carga por unidad de longitud, ¿verdad? ¿Cuál de las tres usamos? Bueno, eso va a depender
del tipo de problema que estemos considerando. Hay algunos objetos que por su forma, por su geometría, es más natural tratarlos como distribuciones de volumen, otros son distribuciones de área y otros son distribuciones de longitud. Ok, entonces vamos a resolver un ejemplo de cómo se calcula el campo eléctrico de una distribución continua de carga para, eh, para ver entonces cómo es que se aplica todo esto. El primer ejemplo entonces consiste en una barra cargada. ¿Okay? Digamos que yo tengo sistema de coordenadas XY. Ahí, X, Y. Y digamos que yo tengo una barra que tiene carga eléctrica. Y la voy a poner encima del X. Ahí. Ok. Esa barra, por cierto, tiene una longitud conocida. Tiene una longitud, eh, bueno, una longitud que es igual a L. Longitud L. Y esa barra tiene, por cierto, una carga eléctrica con mayúscula. Distribuida a lo largo de su longitud. ¿Okay? Eso quiere decir que tenemos una carga eléctrica que no es una partícula, sino que es una carga que está distribuida en una región del espacio. En este caso, esa carga está distribuida en el largo de la barra. Vamos a decir también que entre el eje Y y la barra existe una distancia conocida A. ¿Ok? La distancia A. Entonces, este punto que está aquí corresponde al origen. Entonces, la pregunta que yo les voy a poner aquí es la siguiente. Determine el campo eléctrico generado por la barra en el origen. ¿Ok? Como la barra es una distribución continua de carga, nosotros no podemos simplemente eh, usar la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb, así como está formulada, solamente aplica para partículas puntuales y no aplica para distribuciones continuas. Entonces, la idea detrás de todo esto es que nosotros podemos dividir la barra en un montón de pedacitos pequeñitos, pequeñitos de carga. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que agarramos un pedacito muy delgado de la barra, ¿ok? Digamos que es todo esto que está acá. La idea es que este pedacito es tan delgado, o sea, en el sentido figurado, ¿verdad? O sea, en el sentido que me imagino que es tan delgado que va a tener un ancho o un grosor de X, ¿verdad? En cálculo, en física y en cualquier otra disciplina, cuando nosotros le ponemos un diferencial a una variable, lo que queremos decir es que es una cantidad que es infinitesimamente pequeña, o sea, que es muy, muy pequeñita. Entonces, tiene un ancho de X. Y en esta región
tan delgada, existe una carga eléctrica de Q muy pequeña, ¿verdad? Igual, como le estoy poniendo un diferencial, lo que estoy haciendo es imaginarme que es muy, muy, muy pequeño, o sea, que es infinitesimalmente pequeño. Entonces, la barra por sí sola no es una partícula, pero este pedacito de barra que yo estoy agarrando, sí, sí me lo puedo imaginar que es como una partícula. O sea, se comporta como si fuera una partícula pequeña sin tamaño. Y no solo eso, también sé que este pedacito de carga se encuentra a una distancia del origen, que voy a llamar la distancia X, ¿ok? Una cosa muy importante, entonces, en este caso, X representa la distancia entre el origen y la carga infinitesimal de Q. X no se debe entender como una variable que yo pueda medir, ¿verdad? Es una abstracción, nada más. O sea, es una noción de a qué distancia se encuentra ese pedazo de carga tan pequeño. Entonces, si la carga eléctrica de la barra fuera positiva, entonces eh, el campo eléctrico generado por la barra debe apuntar hacia afuera de la barra. Yo podría utilizar algunas flechas para representar la dirección hacia la que apunta el campo eléctrico, ¿verdad? Vean que cuando yo mido el campo eléctrico en los puntos que están sobre el eje X, yo encuentro que el campo eléctrico apunta hacia la derecha cuando lo mido del lado derecho de la barra y apunta hacia la izquierda cuando lo mido del lado izquierdo de la barra. Por lo tanto, en el origen, el campo eléctrico, que es una cantidad vectorial, va a apuntar hacia el lado izquierdo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es construir una fórmula para el campo eléctrico generado por la carga de Q en el origen. Entonces, vemos que en el origen ese campo eléctrico es cero. El campo eléctrico, como es generado por una partícula muy pequeña, también lo voy a llamar el campo DE. O sea, va a ser un campo infinitesimal. Entonces, la componente en Y de ese campo eléctrico va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy viendo que el campo eléctrico apunta hacia el eje X. En cambio, la componente en X de ese campo eléctrico va a ser igual, ahora sí, va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga de Q dividido entre el cuadrado de la distancia que hay entre el origen y la carga de Q. En este caso es X. Entonces, dividido entre X al cuadrado. Y como apunta hacia la izquierda, yo podría ponerle ahí un negativo. Después se lo puedo poner simplemente agregándole un vector unitario. Dejémoslo de momento como una magnitud, nada más. Ok. Ahora, el siguiente paso va a ser utilizar la densidad lineal de carga. Entonces, utilizo la densidad lineal porque en este caso la barra es un objeto que tiene una geometría que fácilmente se puede asociar con una densidad lineal. La densidad lineal corresponde a la carga almacenada entre el largo del objeto. Entonces, yo puedo definir que lambda es igual
a la carga dividido entre el largo de la barra, ¿verdad? Pero observen que si la densidad verdaderamente es constante, yo también puedo decir que lambda es igual a la carga de Q dividida entre el ancho que ocupa la carga de Q, o sea, dividido entre dx. Entonces, la densidad funciona como un paso, digamos, que me permite a mí hacer una sustitución de variables. Entonces, en lugar de decir dq, puedo decir lambda de x. Y eso va a ser lo que yo voy a cambiar acá. Campo eléctrico en el eje x es igual a la constante de Coulomb por lambda de x dividido entre x al cuadrado. Entonces uno tiene ahí la noción, ¿verdad? De que entre más grande sea el dx, mayor va a ser el campo eléctrico generado por ese pedazo de barra. Pero yo quiero medir el campo generado por toda la barra. Entonces, como ustedes pueden ver, esto que está aquí se puede integrar. Lo que yo hago va a ser poner el signo de integración de los dos lados de la ecuación. El lado izquierdo, entonces, cuando yo lo integro, me da el campo eléctrico. El lado derecho me da la fórmula para calcular el campo eléctrico. Pero la integral se puede hacer únicamente sobre el espacio que ocupa la barra. Entonces, la barra empieza cuando x es igual a, empieza en el lado izquierdo, ¿verdad? Y la barra termina cuando x es igual a más L, que eso es el lado derecho. El lado derecho de la barra se encuentra a una distancia a más L del origen. Entonces, esta integral se escribe así. Dx es igual a la integral desde x igual a hasta x igual L de la constante de Coulomb por lambda de x entre x al cuadrado. La integral del lado izquierdo es trivial, simplemente se convierte en x, ¿verdad? Y esta integral yo la puedo simplificar sacando las constantes. La constante de Coulomb, como el nombre lo dice, es constante, ¿verdad? La densidad en este caso es constante, en otros casos podría no serlo, pero en este caso sí lo es. Entonces la saco de la integral, lambda. Y esto es entonces la integral de dx entre x a la 2, desde x igual a hasta x igual from a más l, ¿verdad? A más l. Y bueno, esta integral que está acá se puede resolver fácilmente con los conocimientos que ustedes tienen de cálculo. Esto sería la constante Coulomb por lambda por la integral de dx entre x al cuadrado es entonces menos 1 entre x, sí, menos 1 entre x, ¿verdad? Evaluado desde x igual a hasta x igual a más L. Entonces, el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por lambda por menos 1 entre A más L menos 1 entre L, ¿verdad? Y esto es entonces K por lambda por 1 entre L menos 1 entre A más L. Si quisiéramos, podríamos decir que el campo eléctrico, entonces sería justamente esto de aquí. K por lambda por 1 entre L menos 1 entre A más L menos I. Menos I simplemente porque apunta hacia la izquierda, ¿verdad? El campo eléctrico apunta hacia la izquierda. Entonces, este tipo de problemas requieren practicar mucho, resolver integrales. No solamente resolverlas, sino también plantearlas. Cómo construir la integral para determinar el campo eléctrico.
Otra cosa que podría hacer si quisiera es quitar el lambda y sustituirlo en términos de Q y L, que eran los datos que tenemos al puro principio del problema. Entonces diríamos que el campo eléctrico es la constante de Coulomb por Q entre L por 1 entre L menos 1 entre A más L menos I, ¿verdad? Ahí está. Ok. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Ahora vamos a ir viendo ejemplos más complicados. Ah, mira, alguien me acaba de corregir, sí, tiene toda la razón. Yo sí. Sí, esto es A, ¿verdad? Cierto, correcto. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con este ejemplo? Quizás, ¿por qué esta vez usamos para sustituir lambda Q entre L y no DQ? No sé si tiene algo que ver. Ok, porque si yo digo que lambda es de Q entre dx, por decir algo, ¿verdad? Yo estaría cambiando lambda por dos cosas que no existen. O sea, no existe de Q y no existe de X. Cuando usted le haga el problema, a usted lo que le dan es el Q y el L. A usted le dicen que la barra tiene una carga Q mayúscula y tiene un largo L, nada más. Pero en cambio de Q y de X no son cosas reales. O sea, son ideas, son abstracciones que utilizamos para resolver el problema, pero no son variables que se puedan medir, ¿verdad? Recuerde que dq es el pedacito de carga que yo voy rebanando de la barra, ¿verdad? Que es muy pequeño. Y el de x también, o sea, es una variable infinitesimal. Aunque sí se iba a decir, ya ahora Q entre L, eso era para toda la barra. Así es. Ujú. Gracias. Ok, vamos a hacer otro ejemplo muy importante. Un anillo con carga. Ok, anillo cargado. Digamos que yo tengo un anillo cargado que lo estoy viendo ahí más o menos de perfil. Entonces, el eje X pasa a través del anillo, ¿verdad? Y digamos que aquí está el centro del anillo. Bueno, ahí no. Aquí, digamos, en X igual 0. Y el anillo tiene un radio conocido y ese radio es igual a A. Y todo el anillo concentra una carga eléctrica Q positiva. Y yo quiero medir el campo eléctrico en un punto sobre el eje X. Aquí. Ahora vamos a decir que este punto se encuentra a una distancia X. Entonces la pregunta sería la siguiente. Determine el campo eléctrico generado por el anillo
en el punto P. Recuerden que el campo eléctrico es vectorial, ¿verdad? Entonces hay que tratarlo con mucho cuidado porque tiene componentes. Entonces, el procedimiento que usamos es bastante parecido al que utilicé para el anillo. Lo que hacemos en este caso vuelve a ser lo mismo. Lo que hacemos es partir el anillo en un montón de pedacitos pequeños de carga que se pueden tratar como partículas puntuales. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser agarrar un pedazo del anillo muy angosto. Ese pedazo es tan angosto que lo voy a llamar ds, tiene un ancho de s. Utilizo la letra S porque la S en geometría se utiliza mucho para representar el largo de un pedazo de arco, ¿verdad? Entonces, eso sería un pedacito de arco muy pequeño. Y ese pedazo de arco va a tener una carga eléctrica de Q. Esa carga eléctrica de Q se va a encontrar a una distancia R del punto donde estoy midiendo el campo eléctrico, a una distancia R. Observen que esto que aparece aquí forma un triángulo rectángulo. Entonces podemos decir que R al cuadrado es igual al cateto horizontal, que sería X al cuadrado, más el cateto vertical, que sería en este caso el radio del círculo. Entonces sería más A al cuadrado. Ok. El campo eléctrico generado va a tener esta dirección, ¿verdad? Recordemos que el campo eléctrico generado por dq, vamos a llamarlo el campo DE, apunta siempre hacia la dirección hacia afuera de dq. Esa dirección no corresponde necesariamente con la del eje X. Pueden ver, de hecho, en que el campo eléctrico apunta hacia abajo del eje X. Eso es porque es un campo que tiene componentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos calcular el campo eléctrico de todo el anillo? Bueno, básicamente partimos el anillo en muchos pedacitos delgados. Entonces, va a haber, por ejemplo, otro pedacito delgado aquí abajo, va a tener un ancho de S, va a tener una carga eléctrica de Q. Y ese pedacito también va a generar su propio campo eléctrico de E y va a apuntar hacia esa dirección. Entonces, lo que uno observa aquí es que los campos eléctricos eh, producen una componente que es perpendicular al eje X y otra componente que es paralela al eje X, ¿verdad? En este caso serían estas. A esto lo podemos llamar el DX, X, y a esto lo llamamos el DE perpendicular. No lo llamo el DEY porque no necesariamente apunta al eje Y. Apunta hacia el eje Y o hacia el eje Z. Ok, entonces, conforme yo voy agarrando todos los pedazos del anillo, me voy dando cuenta
que las componentes que son perpendiculares al eje X siempre terminan cancelándose, ¿verdad? Por pura simetría. En cambio, las componentes que son paralelas al eje X no se cancelan, sino que más bien se suman, porque apuntan todas hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, en el anillo, las componentes perpendiculares, campo eléctrico, terminan cancelándose. Las componentes paralelas del eje X se suman. Por lo tanto, solamente tiene sentido calcular la componente paralela, porque la componente perpendicular se va a cancelar con las demás. Entonces, el campo eléctrico generado por la partícula de Q va a tener una magnitud de E. De E va a ser igual a K de Q entre R al cuadrado, ¿verdad? K de Q entre R al cuadrado. Si yo lo que quiero es calcular la componente en X, lo que yo podría hacer es sacar, por ejemplo, este ángulo Z que está acá y decir que DEX es igual a DE por el coseno de Z. Entonces, DEX es igual a K de Q entre R al cuadrado por el coseno de Z. Y viendo que esto que está aquí forma un triángulo rectángulo, yo puedo relacionar a Z con las demás variables geométricas. Recuerden que el coseno de Z es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces esto es igual a X dividido entre R. ¿Okay? Entonces vean que el DEX sería igual a K de Q entre R al cuadrado por X entre R. O sea, K por X por DQ entre R elevado a la 3. Muy bien. Ahora, lo que hago es utilizar la densidad. Vean que el anillo, aunque el anillo realmente es un cuerpo que ocupa dos dimensiones para dibujarlo, el anillo en cierta forma se comporta como si fuera una línea recta, nada más que curva sobre sí misma. Entonces, yo puedo utilizar la densidad lineal para describir el anillo. Recordemos que la densidad lineal es igual a la carga total dividido entre el largo del arreglo de cargas. Entonces, la carga total sería Q mayúscula, pero la longitud sería igual a la circunferencia del anillo. Y la circunferencia de un círculo es igual a 2pi por el radio, o sea, 2pi por A, ¿verdad? 2pi por A. Lambda también sería igual a la carga ocupada por dq dividido entre el largo de dq, o sea, ds, puede ser igual a dq entre ds. Por lo tanto, dq es igual a lambda ds. Y el campo eléctrico de EX se puede escribir como K por X por lambda ds entre R a la 3. R a la 2 es X a la 2 más A a la 2. Entonces esto es igual a K por X por lambda por ds dividido entre paréntesis X a la 2 más A a la 2. Y ojo con esto, como tengo el R elevado a la 3,
este paréntesis queda elevado a la 3 medios, siguiendo, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. Por lo tanto, dx es igual a k por x por lambda ds entre x a la 2 más a la 2 a la 3 medios. Muy bien. El último paso sería integrar, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos después es poner el signo de integración a ambos lados de la ecuación. Pero vean que en este caso, la integral de la derecha, yo no la estoy integrando con respecto a x, como sí lo hice en el caso de la barra, sino que ahora estoy integrando con respecto a la variable s. O sea, la variable s se refiere a la longitud del anillo, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir esto aquí, por otro lado. Tendría dx igual a la integral de k por x por lambda ds entre x a la 2 más a la 2 a la 3 medios, ¿verdad? Y aquí podríamos decir que S corresponde a los puntos que están dentro del anillo. Ahí abusando un poco de la notación matemática. Ok, la integral del lado derecho es trivial, simplemente es x, ¿verdad? Y la integral del lado derecho, perdón, esta del lado derecho se puede resolver fácilmente sacando las constantes. Vean que en esta integral la letra S no aparece en ningún lado, lo cual quiere decir que esto que está aquí es constante. Entonces, la constante de Coulomb es constante, la X es constante porque la X al fin y al cabo representa la distancia entre el centro del anillo y el punto donde mido el campo eléctrico. Lambda también es constante y X a la 2 más A a la 2 a la 3 medios es constante. Lo único que hace entonces la integral de ds, donde S corresponde al anillo. Pero esta integral simplemente es la circunferencia del anillo, es 2pi por A. Entonces, EX sería K por X por lambda entre X a la 2 más A a la 2 a la 3 medios por 2pi por A. Y bueno, eso que está aquí ya es la respuesta, ¿verdad? Ahora, otra cosa que yo podría hacer para simplificar esta expresión sería recordar que lambda es igual a la carga total entre 2pi por A. Entonces, yo tengo que el campo eléctrico en el eje X es igual a K por X entre X a la 2 más A a la 2 a la 3 medios por lambda, o sea, por Q entre 2pi por A por 2pi por A, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo cancelar 2pi por A, 2pi por A. Y me queda entonces que campo eléctrico es igual a K por X por Q entre X a la 2 más A la 2 a la 3 medios. Y si quisiera dejarlo como vector, entonces diría que el campo eléctrico sería justamente todo esto, ¿verdad? K por X por Q entre X a la 2 más A la 2 a la 3 medios, apuntando en la dirección Y positiva, porque el campo venía hacia la derecha, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. Ok, vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que acabo de explicarles? Para efectos de la integral en ds, podemos haber dicho, o sea, sé que daría lo mismo, pero no sé si es algo correcto hacer, que digamos que va de 0 a 2 pi a.
porque queremos evaluar toda la región. Sí, exactamente, digamos, ahí lo que hubiéramos dicho, digamos, es que la letra S es una variable que va desde 0 hasta 2pi. Ah, sí, digamos, sería eso mismo que usted acaba de decir. O sea, porque Ah, ok, sí. abarca la circunferencia. ¿Ok? Yo sé que es eh, chocante, digamos, si es la primera vez que estudian esto. Este mismo ejemplo está resuelto en el libro, entonces sería bueno que tal vez después lo repasen si no entendieron bien cómo hacer algún paso de estos. Si tienen alguna duda, con mucho gusto se los puedo explicar. El otro ejemplo, digamos, que siempre sugieren ver es el campo eléctrico generado por un disco, ¿verdad? O sea, un disco es como un plato, en el sentido que es una superficie sólida, circular, a diferencia del anillo, que el anillo es eso es simplemente es una circunferencia, ¿verdad? En cambio, el disco tiene interior. Entonces, para el siguiente ejemplo, vamos a decir el campo eléctrico generado por un disco cargado de radio, R mayúscula, y carga con mayúscula. Muy bien. Entonces tenemos un disco. Ven que ahora lo estoy dibujando totalmente lleno, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que el eje X pasa a través del centro del disco, hacia esta dirección, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es X. El disco tiene un radio R, R mayúscula, y tiene una carga eléctrica Q mayúscula. Ahora, este disco constituye una forma bidimensional que ya no se puede representar como una línea, ¿verdad? Por lo tanto, tiene sentido introducir la densidad superficial de carga sigma. Entonces, sigma es igual a la carga total dividida entre el área. El área de un círculo es pi por r a la 2, ¿verdad? Pero bueno, sigma también podríamos llegar a decir que es igual a un elemento de carga de Q dividido entre el área de ese elemento de carga. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es dividir este disco en pedacitos muy pequeños con área de A y carga de Q y tratar cada uno de esos pedacitos como si fuera una partícula puntual. Ahora, el problema es que, aunque yo puedo hacer eso de muchas maneras distintas, siempre, o casi siempre, hay una forma que es la más sencilla, porque utiliza alguna propiedad de la simetría este, de este caso, de esta configuración. Y uno puede resolver este problema muy fácilmente si uno empieza a partir del resultado del campo eléctrico generado por un anillo. Entonces, ¿en qué consiste eso? Básicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el disco en un montón de anillos concéntricos. ¿Ok? O sea, yo voy a agarrar un anillo y voy a decir que este anillo que se encuentra dentro del disco eh, va a tener un radio R. ¿Ok? Y más aún, también voy a decir que este anillo va a tener un ancho.
que es muy pequeño, pero que se puede representar con una variable infinitesimal. El ancho de este anillo va a ser el ancho de R. ¿Ok? Ancho de R. Y voy a decir que este anillo va a contener una carga eléctrica de Q. ¿Ok? Pues en este caso, de Q ya no se encuentra en un punto, sino que se encuentra distribuido por todo el anillo. Ahora bien, yo sé por este resultado que obtuve anteriormente que el campo generado, vamos a ponerlo en letra de texto, ¿verdad? El campo generado por un anillo de radio A y carga Q mayúscula es, voy a poner ahí dos puntos, ese anillo, yo ya sé que es igual, que genera un campo que es igual a esto, a K por X por Q entre X a la 2 más A a la 2 a la 3 medios en Y, ¿verdad? Donde X representa la distancia entre el centro del anillo y el punto donde yo quiero medir el campo eléctrico, que sería X. Pues de la misma forma, yo puedo llegar y decir, a partir de esto, ¿verdad? Que el campo generado por el anillo de radio R minúscula y carga de Q minúscula es este. Ahora, este campo le voy a poner DE. DE. Porque es generado por una carga infinitesimalmente pequeña. Entonces sería la K por X por DQ dividido entre X a la 2 más R a la 2 a la 3 medios. La diferencia aquí fue que yo cambié Q mayúscula por DQ y cambié el radio A por la variable R minúscula. Pero por todo lo demás es básicamente la misma fórmula. Entonces, la idea es que ustedes agarran un montón de anillos concéntricos, los van juntando y al hacer eso les va a dar el campo eléctrico generado por todo el disco. Ahora bien, vean que el área que abarca este anillo tiene que ser muy pequeñita. Yo podría decir que el área que abarca este anillo se va a llamar el área de A y va a ser igual a la circunferencia del anillo multiplicada por el ancho. Entonces va a ser 2pi por R de R, ¿verdad? O sea, vean que el área, con área me refiero al área que abarca la región café, ¿verdad? Todo esto de acá. Entonces, básicamente esa área se puede calcular como la circunferencia multiplicada por el ancho de R. Eso quiere decir, entonces, que dA es igual a 2pi R de R. Luego, yo puedo agarrar esta relación que dice que dQ es igual a sigma por dA y escribirla en términos de la R minúscula. Entonces sería dQ igual a sigma por 2pi R de R. ¿Ok? Esto es muy parecido a lo que uno hace cuando en cálculo resuelve una integral utilizando una sustitución de variable, ¿verdad? Lo que hice fue sustituir la variable de área por la variable de radio. Porque yo no conozco el campo eléctrico en términos del área, pero sí lo conozco en términos de la distancia R. Entonces, puedo decir que el campo eléctrico infinitesimal
es igual a K por X por sigma por 2πr de R entre X a la 2 más R a la 2 a la 3 medios en I. ¿Ok? Y ahora sí, si yo quiero calcular el campo eléctrico de todo el disco, lo que tengo que hacer ahora es sacar integral a los dos lados. Donde la integral del lado derecho se hace con respecto a la variable R. Y la variable R tiene que abarcar a todo el disco. Entonces, el disco empieza en el centro, cuando la distancia radial es igual a 0, ¿verdad? Y termina en la orilla del disco, cuando la distancia radial es igual a R mayúscula. ¿Ok? De paso, ¿verdad? Les recuerdo que es muy importante que ustedes entiendan en este paso la diferencia entre R minúscula y R mayúscula. R mayúscula corresponde al radio del disco. O sea, R mayúscula es una variable real que existe, que se puede medir. Ustedes pueden saber y pueden conocer cuál es el radio del disco. En cambio, la R minúscula no existe realmente. R minúscula es la variable de integración. O sea, R minúscula es la distancia que hay entre el centro y el punto donde yo decidí poner mi anillo delgado, ¿verdad? Pero recuerden que el anillo delgado realmente no existe. O sea, el anillo delgado es simplemente una abstracción que yo me invento para ayudarme a calcular el campo eléctrico. Pero el anillo delgado no es real y por lo tanto la variable R minúscula tampoco es una variable del mundo real. O sea, no es una variable que ustedes puedan darle un valor o un significado. La R minúscula es simplemente mi variable de integración. Por lo tanto, me quedo con esta ecuación de acá. La integral de DE es igual a la integral de, les pongo, K por X por sigma por 2πr de R dividido entre R a la 2 más A a la 2 a la 3 medios en I, desde R igual 0 hasta R igual R mayúscula. La integral del lado derecho es trivial, es simplemente campo eléctrico E. Ahora, para resolver la integral del lado derecho, saco las constantes. O sea, cuando digo saco constantes, lo que quiero decir es saco todas las variables que no son R. La constante de Coulomb sale, la X también sale, porque la X no depende de R. El sigma sale, el 2pi también sale. Y ya, no puedo sacar nada más. Entonces, la integral sería la integral desde R igual 0 hasta R igual R mayúscula de dr R entre R al cuadrado. Ah, pero ahí me equivoqué una cosa. Esto era X a la 2 más 0 a la 2. Aquí también, ¿verdad? X a la 2 más 0 a la 2 a la 3 medios. Y ahí está. Esa es una integral que se puede hacer o se puede no hacer, ¿verdad? Dependiendo de qué tan complicada sea. Si la integral es muy difícil, lo más conveniente es buscarla en un libro de tablas, ¿verdad? Pero bueno, en realidad esta integral no es tan difícil. Yo la puedo resolver haciendo una sustitución de variables. Yo puedo definir la variable u igual a r a la 2 más x a la 2 y la variable du, bueno, el du sería entonces 2 por r de r, ¿verdad? Entonces r de r sería du medios. El campo eléctrico entonces sería
Acomodando estas constantes un poco mejor, queda 2pi por sigma por k por x por la integral de. Entonces, en lugar de poner r de r, pongo du medios. Y en lugar de poner este factor aquí abajo, que sería x a la 2 más 0 a la 2 a la 3 medios, pongo u a la 3 medios. Desde u igual a, entonces, la integral empezaba cuando la r minúscula era 0. Entonces, desde u igual a x al cuadrado hasta u igual a r al cuadrado más x al cuadrado. Y esta integral es un poquito más fácil de hacer, ¿verdad? Esta integral, bueno, este 2, diríamos, se cancela con este 2, entonces sería igual a pi por sigma por k por x por la integral de u a la menos 3 medios de u, desde u igual a x a la 2 hasta u igual a r a la 2 más x a la 2. Y el campo sería entonces pi por sigma por k por x por... Ahora, esta integral sería, vamos a ver, sería u a la menos 1 medio, ¿verdad? Entre menos 1 medio, ¿verdad? U a la menos 1 medio dividido entre menos 1 medio. Sí, ¿verdad? Sí. Desde u igual a x a la 2 hasta u igual a r a la 2 más x a la 2. Y esto es igual a, bueno, pasando a menos 1 medio arriba sería menos 2pi por sigma por k por x por. Ahora ponemos por r a la 2 más x a la 2 a la menos 1 medio menos x a la 2 a la menos 1 medio. Y acomodando eso un poquito más bonito, me queda entonces que el campo eléctrico es igual a 2pi por sigma por k por x por 1 entre x menos 1 entre raíz cuadrada de r a la 2 al cuadrado más x al cuadrado. Ah, bueno, y por ahí dejé botado el vector unitario. Y, 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 y. Y ahí está. Eso sería el campo eléctrico en términos de la densidad superficial. Para este tema, como les digo, es muy importante manejar bien las, las integrales, ¿verdad? La integración. Recuerden que en la física las integrales tienen sentido solamente cuando se evalúan en límites de integración. Una integral definida tiene sentido en mate, digamos, para definir una función nueva, pero en física las integrales casi siempre se definen entre límites. Y en este tema los límites vienen dados por la extensión del tamaño de las cargas. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Podríamos aplicar esto a cualquier disco que vayamos a usar o cómo cambiaría el caso? Cualquier disco. ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué se diferencia? Digamos, Ajá. digamos, yo como, bueno, es que sé que la posición
Podría cambiar, pero nada más uno lo monta en el eje apropiado y ya. No sé si las dimensiones o Si, algo más si, cambiaría. si cambia la posición del disco o del eje, o cómo. No sé dónde veríamos variaciones, tal vez más general. O sea, digamos, es que si yo les digo a ustedes, calculen el campo eléctrico aquí, digamos, en un punto que no está en el eje. Se puede hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que la integral para hacer eso es muy complicada y no sería, digamos, o sea, no sería un ejercicio productivo calcularlo ahí. ¿Verdad? Lo que es interesante y fácil también es lo que sucede cuando se hace en una configuración simétrica como en esta. Eh, Sería bueno, digamos, que ustedes revisen los ejercicios que vienen recomendados en el libro de distribuciones con discos y anillos, porque ahí proponen situaciones donde se puede calcular el campo aprovechando alguna simetría. O sea, en principio se puede calcular el campo de cualquier figura, de cualquier forma, pero en la práctica muchas veces no es posible hacerlo a mano porque la integral es muy complicada, ¿verdad? Ustedes saben que en algunos problemas de física y de ingeniería o de matemáticas aparecen integrales que no se pueden resolver a mano. O sea, no se pueden resolver analíticamente. Eso quiere decir que ustedes no pueden dejarlo como una fórmula. Entonces, lo que se hace en esos casos es que el problema se, se, se describe de una forma en que una computadora lo pueda resolver. Cuando una computadora resuelve una integral, lo puede hacer numéricamente. O sea, lo hace a la fuerza, digamos, lo hace a la fuerza bruta. Pero una solución numérica, lo que me puede dar son números, nada más. No me dan variables, no me da funciones analíticas. En algunos casos, ¿verdad? Esa es la única forma de hacerlo, numéricamente. En otros casos, donde la simetría es más fácil, se puede hacer analíticamente como lo estamos haciendo aquí nosotros, ¿verdad? Pero nada más, digamos, nada más les estoy diciendo que, o sea, que en teoría se podría hacer lo que usted me dice, pero en la práctica y en este curso, pues, no lo vamos a hacer porque sería un problema muy complicado. Ok, ok. Si se les fuera a pedir calcular algún campo eléctrico así, sería de alguna configuración sencilla, ¿verdad? Ok, gracias. Ok. Ahora, vamos a ver un tema que se llama el flujo de campo eléctrico. El flujo de campo eléctrico es algo bastante sencillo, realmente. La idea detrás de eso es muy simple. Digamos que nosotros tenemos una región del espacio donde hay un campo eléctrico que apunta hacia una dirección. Voy a agarrar estas flechas para representar el campo eléctrico. Y digamos que el campo eléctrico atraviesa una superficie sólida. Entonces, yo podría, por ejemplo, dibujar una ventana. Y decir que esta ventana tiene un área A. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a la noción de que el área es una cantidad escalar, o sea, que el área no tiene dirección.
parecerá muy raro, digamos, decir que el área tenga dirección, pero en algunos problemas de física, nosotros podemos tratar el área como un vector si definimos que la dirección del vector de área es perpendicular a la superficie, ¿ok? Entonces, vean qué interesante. Esto que está aquí sería un vector de área A. Entonces, se define el flujo eléctrico como el producto punto del campo eléctrico y el área. ¿Ok? Producto punto del campo eléctrico y del área. En un caso más general, el vector de área no tiene por qué ser paralelo al campo eléctrico. Qué sé yo, digamos que yo dibujo una ventana que tiene esta dirección. Entonces, en ese caso, el vector de área apuntaría hacia esta dirección de acá. Y entonces aparece un ángulo entre el vector de área y el campo eléctrico. Diremos que el flujo sería entonces la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno del ángulo cita entre ellos. Vean una cosa muy importante. El flujo eléctrico es una cantidad escalar. Y se mide en unidades. ¿Qué unidades se miden? Unidades de campo eléctrico por área, ¿verdad? Entonces se miden unidades de Newton entre Coulomb por metro cuadrado. También conocidas como Weber. Weber se escribe con una W mayúscula y una V minúscula. O sea, Weber sería la unidad de medida del flujo eléctrico en el sí. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de flujo eléctrico. Muy sencillo. Suponga que usted coloca una carga positiva con mayúscula, con minúscula, perdón, en el origen del sistema de coordenadas. Calcule el flujo eléctrico a través de una esfera de radio R mayúscula alrededor de esa carga. Para este caso, voy a dibujar el sistema de coordenadas, pero como estoy suponiendo que va a haber una esfera, entonces mi sistema de coordenadas tendrá que ser tridimensional. Entonces, yo tengo el eje X, el eje Y y el eje Z. Y voy a poner la carga en el puro origen, ¿verdad? Ahí está la carga Q. Y es positiva. Muy bien. Luego, voy a dibujar una esfera alrededor de esa carga.
La esfera no tiene por qué ser una esfera real. Es decir, no tiene por qué ser un objeto material real. Basta con imaginarme que la esfera está ahí para hacer mis cálculos. Ok, entonces esta esfera tiene un radio, un radio que es R mayúscula, R mayúscula, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que las partículas puntuales generan un campo eléctrico que es igual a la constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia al cuadrado en la dirección radial, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico va a salir hacia las direcciones radiales hacia afuera. Va a salir hacia afuera, ¿verdad? Lo que quiero que ustedes vean es que cuando yo dibujo el campo eléctrico exactamente en los puntos de la superficie de la esfera, el campo eléctrico va a apuntar siempre perpendicular a la esfera. O sea que en cualquier punto donde yo dibuje las flechas, siempre voy a poder medir un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie, ¿verdad? O sea, eso quiere decir, por ejemplo, que acá yo tengo 90 grados, aquí tengo 90 grados, aquí tengo 90 grados, aquí tengo 90. O sea, cada una de las flechas tiene 90 grados. Y la magnitud del campo eléctrico en este punto en particular sería la constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Pero en este punto la distancia es R mayúscula al cuadrado, porque estamos a una distancia R mayúscula de la partícula, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el flujo eléctrico en este problema? El flujo eléctrico es igual al producto punto del campo eléctrico con el área, ¿verdad? Y esto es igual a la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno del ángulo zeta que se forma entre el campo eléctrico y el área. Pero vean que en este caso el vector de área siempre apunta paralelo al campo eléctrico, ¿verdad? Vean cómo lo digo. O sea, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie y por lo tanto es paralelo al vector de área. Cada una de estas flechas naranjas corresponde al vector de área. Entonces el ángulo zeta es igual a 0. Y por lo tanto, el coseno de zeta es el coseno de 0, es 1. Entonces, en este caso en particular, el flujo eléctrico es igual a la magnitud del campo eléctrico por el área. Y nada más. Y el área de una esfera es igual a 4pi por r al cuadrado. Nada más que esta esfera tiene un radio r mayúscula, entonces sería 4pi por r mayúscula al cuadrado. Por lo tanto, el flujo eléctrico sería K por Q entre R mayúscula al cuadrado
por 4pi por R mayúscula al cuadrado. Y yo puedo cancelar R mayúscula con R mayúscula. Y esto es igual a 4pi, la constante de Coulomb, por Q. Pero, recordando algo que había mencionado en la clase pasada, acerca de la permitividad, no, la permitividad, no, la permeabilidad, permitividad eléctrica, permitividad eléctrica del vacío, era aquella variable que se podía obtener a partir de la constante de Coulomb. La constante de Coulomb era 1 entre 4pi epsilon sub 0. Por lo tanto, en este caso, pi es igual a 4pi por q por 1 entre 4pi epsilon sub 0. Pi será entonces igual a q entre epsilon sub 0. Y entonces este sería el flujo eléctrico a partir de una esfera con una partícula puntual centrada en el origen de coordenadas. Este resultado es muy importante porque es el punto de partida para el siguiente tema, que es la ley de Gauss. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿De dónde era que salía la permitividad? Se define de esta forma. La permitividad es la variable que se define tomando k igual a 1 entre 4 pi entre epsilon sub 0. O sea, se define. Así es como se define. Ok, gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver la ley de Gauss. La ley de Gauss se llama así en honor al matemático Carl Friedrich Gauss, ¿verdad? Que es muy famoso bueno, en física y matemáticas porque él hizo muchas contribuciones importantes a la estadística, a la probabilidad, y también se interesó mucho por muchos temas de física, entre ellos este tema que estamos estudiando. Entonces, la ley de Gauss dice lo siguiente. Imagine que usted agarra una superficie irregular de cualquier forma, un volumen cerrado, como una burbuja. Y usted pone dentro de esta burbuja una partícula con una carga eléctrica Q. ¿Ok? Entonces, esa partícula va a empezar a producir un campo eléctrico que va a apuntar hacia afuera de ella, ¿verdad? Pero vean que si la figura es irregular, las líneas de campo eléctrico van a atravesar la superficie de esa burbuja con muchos ángulos diferentes, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, digamos que aquí el vector de área apunta hacia esta dirección, aquí apunta hacia esta dirección, aquí apunta hacia esta dirección.
aquí apunta hacia esta. Entonces, el vector de área no siempre va a ser paralelo al campo eléctrico. No siempre, ¿verdad? Pero el vector de área siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, Gauss demostró lo siguiente. Gauss dice que si usted calcula el flujo eléctrico a partir de toda la superficie, es decir, usted calcula la siguiente integral. La integral cerrada del campo eléctrico, producto punto de A. Ok. Esta integral es simplemente el flujo eléctrico. Ahora, lo pongo como una integral y no como un producto punto porque estoy considerando la posibilidad de que la superficie sea completamente irregular. Y cuando es irregular, hay que partirla en pedacitos para poder ir sumando poco a poco cada uno de los casos del flujo eléctrico. Entonces, lo que dice Gauss es que independientemente de la forma que tenga esto, sea una esfera, sea una superficie irregular o de cualquier otra forma, esto siempre va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, tal y como yo obtuve para la esfera. O sea, este resultado es muy fácil de deducir para una esfera, no es tan fácil de deducir para otras superficies. Lo que hizo Gauss fue utilizar un teorema que hoy en día conocemos con el nombre de teorema de Gauss para demostrar que independientemente de la forma en que esté, en que tenga esta burbuja, independientemente de la figura que forme, esta relación siempre se mantiene, siempre va a ser igual a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Esta ley es muy importante porque facilita en muchas situaciones calcular la forma de algunos campos eléctricos. Nada más, ¿verdad? Para a modo de aclaración, cuando yo dibujo un círculo en una integral, lo que quiero decir es que es una integral sobre todo, sobre toda la superficie de la burbuja. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera, digamos, tres partículas, la partícula Q1, la partícula Q2 y tuviera por aquí a la partícula Q3 y yo dibujo una superficie de esta forma, es decir, dejo a Q1 y a Q2 adentro y dejo a Q3 afuera, en este caso en particular, entonces el flujo es igual a la integral del campo eléctrico de A y esto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. La carga encerrada sería Q1 más Q2. Q3, como está afuera, no contribuye porque no es una carga encerrada. La validez de esta afirmación se puede demostrar rigurosamente utilizando el teorema de Gauss, que es un teorema que ustedes van a ver o ya vieron, no sé, en el curso de cálculo 3, que es cálculo con varias variables. Pero no lo voy a usar aquí porque es bastante complicado y no viene al caso.
Muy bien. Entonces, esto que les acabo de dar es bastante abstracto, pero tiene muchas aplicaciones a la hora de calcular o ayudar a calcular campos eléctricos. Vamos a ver un caso muy sencillo. Nosotros, hasta este momento, hemos calculado únicamente el campo eléctrico de partículas puntuales. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular, por ejemplo, el campo eléctrico no de una partícula puntual, sino de una esfera? Vamos a decir lo siguiente, vamos a calcular el campo eléctrico generado por una esfera de radio R mayúscula y carga con mayúscula. Ok. Voy a trazar un sistema de ejes, como hice antes. Voy a decir que esto que está aquí es el eje X, Y y Z. Y ahora voy a dibujar una esfera. Esta esfera tiene un radio R mayúscula y una carga Q mayúscula. Y como es una partícula o como es un cuerpo cargado, va a generar un campo eléctrico. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular el campo eléctrico a una distancia de la esfera? A una distancia que se encuentra, digamos, a una distancia R de origen de coordenadas. ¿Ok? La pregunta sería, ¿cuál es el campo eléctrico en T? Lo primero que voy a decir es que cualquiera que sea la forma del campo eléctrico, el campo eléctrico va a tener que ser radialmente simétrico. Eso quiere decir que el campo eléctrico va a apuntar hacia afuera. ¿Por qué? Bueno, porque la esfera es una configuración de carga que es altamente simétrica y se espera que el campo eléctrico obedezca alguna relación semejante en cuanto a su distribución de direcciones, ¿verdad? Pues estas líneas verdes que estoy dibujando corresponden al campo eléctrico. Lo que voy a hacer a continuación va a ser definimos una superficie gaussiana esférica alrededor de la esfera. Una superficie gaussiana es una superficie imaginaria, o sea que realmente no está ahí, pero que yo la utilizo para ayudar en mis cálculos. Esa superficie gaussiana va a ser una esfera que va a tener un radio R minúsculo. O sea, es una esfera que toca el punto P. La esfera toca el punto P. Por lo tanto, tiene un radio R minúsculo. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a formular el flujo eléctrico a través de esta esfera. Ok. Entonces, por ley de Gauss, nosotros tenemos que el flujo eléctrico que pasa a través
de toda la superficie esférica va a tener que ser igual a la carga encerrada dentro de la esfera dividido entre epsilon sub 0. Entonces va a ser igual a Q mayúscula dividido entre epsilon sub 0. ¿Verdad? Entonces, esto que está aquí constituye la ley de Gauss. Ahora, como el campo eléctrico es uniforme, apunta radialmente hacia afuera, yo puedo simplificar la integral del lado izquierdo y decir que esto, al fin y al cabo, simplemente es igual a la magnitud del campo eléctrico por dA, porque el campo eléctrico siempre corta perpendicular a la superficie esférica, ¿verdad? Esto es igual a Q entre epsilon sub 0. Finalmente, como el campo eléctrico es uniforme, como el campo eléctrico depende solo de la distancia del origen, lo puedo tratar como una constante. Y lo puedo sacar de la integral. Entonces tendría que la magnitud del campo eléctrico por dA es igual a Q entre epsilon sub 0. Este dA corresponde al área de la esfera. Y el área de una esfera es 4 por pi por r a la 2. Entonces, aquí tengo que el campo eléctrico por 4pi por r a la 2 es igual a Q mayúscula entre epsilon sub 0. Y por lo tanto, el campo eléctrico va a ser igual a Q mayúscula entre 4pi epsilon sub 0 por r a la 2. Entonces, esto es lo que yo quería demostrar. Lo que acabo de mostrar es que el campo eléctrico generado por una esfera también decae con el cuadrado de la distancia, tal y como lo hace el campo eléctrico generado por un punto, ¿verdad? Entonces, da lo mismo que sea una esfera o que sea un punto, el campo eléctrico siempre decae con el inverso del cuadrado de la distancia. Hay otras situaciones donde el campo eléctrico no decae con el cuadrado de la distancia. Más adelante vamos a ver cómo es el campo eléctrico generado por un cilindro y por una superficie plana cargada. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Um, También podríamos, bueno, se podría, pero serviría de algo cambiar la constante de epsilon sub 0 y 4pi por la constante de cuál, toda la K. Sí se puede hacer, pero la costumbre es dejarlo con el epsilon sub 0. Así es como hay en el libro, y así es como hay en todos los demás textos. Porque si usted lo cambia por la constante de Coulomb, tendré que meterle el 4pi en algún lado, ¿verdad? Para compensar. Y se vería un poquillo cargado. Pero digamos que eso se puede quedar así, se puede cambiar por la constante de Coulomb. No tiene mayor importancia. Ok, ok. Gracias. Ok. Bueno, dejémoslo hasta acá entonces. Seguimos el viernes.